En las 10:30 de la mañana del 30 de octubre de 1942, el teniente comandante Herschel Albert Smith se encontraba sobre la cubierta dañada del portaaviones USS Enterprise, en Noumea, Nueva Caledonia. Observaba cómo 75 obreros del Cuerpo de Construcción Naval soldaban placas de acero sobre los cráteres de bombas que, 4 días antes, casi habían hundido su nave. El Enterprise, designación CV-6, pesaba 25.000 toneladas y medía 251 metros de largo. Fue el buque de guerra más condecorado de la historia de Estados Unidos. Acababa de sobrevivir a la batalla de las Islas Santa Cruz. Había recibido 2 impactos directos de bombas. Tenía 75 heridos y 44 muertos. Su ascensor de proa estaba atascado, el casco abultado por el costado de estribor y un tanque de combustible aún perdía petróleo. Según todas las normas de la Marina, el barco necesitaba meses de reparación en astillero, pero no quedaban más portaaviones operativos. El Lexington había sido hundido en el Mar del Coral, el Yorktown destruido en Midway, el Wasp torpedeado 2 meses antes, el Hornet hundido apenas 4 días atrás en Santa Cruz. El Saratoga se encontraba en Pearl Harbor bajo reparación. El Enterprise era el único portaaviones estadounidense operativo en todo el Océano Pacífico, el único muro que separaba a la Armada japonesa del control total de las Islas Salomón. La inteligencia japonesa lo sabía. Ya habían declarado hundido al Enterprise 3 veces en los últimos 10 meses. Primero, tras la batalla de las Islas Salomón Orientales. Luego, después de Santa Cruz. Cada vez, el barco reaparecía en combate, maltrecho, pero luchando. Los japoneses empezaron a llamarlo el Fantasma Gris, el barco que se negaba a morir. El teniente comandante Herschel Smith era el oficial de control de daños del Enterprise desde abril de 1942. Graduado de la Academia Naval en 1922, provenía de Michigan. Aunque estaba entrenado como oficial de línea, su verdadera especialidad era el control de daños. Conocía cada parte del barco, cada mamparo, cada puerta estanca, cada bomba y cada cable eléctrico. Había caminado por cada compartimento, se había arrastrado por cada espacio vacío y había memorizado todo el sistema. Cuando el Enterprise sufría un impacto, Smith no necesitaba planos. Podía visualizar en su mente exactamente qué estaba roto, qué estaba en riesgo y qué debía hacerse. Sus equipos estaban entrenados hasta la perfección. Realizaban simulacros de incendios, inundaciones y daños por bombas día y noche, en calma o con tormenta. Trabajaban hasta que el instinto reemplazaba al pensamiento y el caos se volvía rutina. Durante la batalla de las Islas Salomón Orientales en agosto, una bomba impactó el barco. Smith estaba en el puente. Sintió la explosión y vio el humo elevarse desde la cubierta de vuelo. Sin esperar reportes, corrió por los pasillos llenos de humo hasta el área dañada. Sus equipos ya estaban allí, rociando espuma, rescatando heridos y arrojando escombros en llamas al mar. En segundos, evaluó la situación. La bomba había atravesado 3 cubiertas, los incendios se propagaban y medio barco estaba sin electricidad. Smith dio órdenes rápidas y precisas. En minutos, el fuego fue controlado y el Enterprise sobrevivió. En octubre, durante la batalla de Santa Cruz, el portaaviones recibió 2 impactos directos y 2 explosiones cercanas en menos de 5 minutos. Smith estaba bajo cubierta cuando cayó la primera bomba. La explosión lo lanzó contra una pared. Las luces se apagaron y la iluminación de emergencia se encendió segundos después.
Aturdido, sin lesiones graves, corrió hacia la zona dañada. Antes de llegar, otra bomba estalló aún más cerca. El aire se llenó de humo, los pasillos ardían, los hombres gritaban, algunos estaban en llamas, otros atrapados. En los tiempos de guerra, cuando se contaban esas historias, cables eléctricos colgaban del techo, chispeando. El agua entraba por tuberías rotas. Smith gritó órdenes. «Saquen a esos hombres, corten la corriente, cierren los compartimientos, empiecen a bombear agua». Su voz cortó el caos. Los equipos respondieron sin dudar porque confiaban en él. Sabían que nunca ordenaría algo imposible. Y una vez más lograron salvar el barco. En Númea, Smith supervisó las reparaciones durante 4 días. Los obreros del cuerpo de construcción no eran especialistas en control de daños, pero eran soldadores, carpinteros y mecánicos expertos. Smith les decía qué debía hacerse. Ellos encontraban la forma. Trabajaron sin descanso, día y noche. Las chispas de las soldaduras iluminaban la cubierta. Los martillos resonaban como un tambor de guerra. No era un trabajo perfecto, pero funcionaba. El 11 de noviembre de 1942, el Enterprise zarpó nuevamente, aún incompleto. Smith sabía que el barco era vulnerable. Si una bomba golpeaba la proa, las placas soldadas podían ceder. Si un torpedo alcanzaba el casco abollado, el agua inundaría los compartimientos en minutos. Pero también sabía que en la guerra ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Todo lo que podía hacer era preparar a sus equipos para reaccionar rápido, con precisión, como si la vida de todos dependiera de ello. Porque en realidad así era. Durante los días del 12 al 15 de noviembre, en la batalla naval de Guadalcanal, el Enterprise volvió a luchar. Los japoneses enviaban acorazados, cruceros y destructores para recuperar la isla. Si lo lograban, Henderson Field, la base aérea de los marines, caería, y con ella todo el Pacífico Sur. El Enterprise zarpó al amanecer del 11 de noviembre. Su cubierta aún temblaba por los martillos de los soldadores. El costado de estribor mostraba una gran protuberancia. El combustible seguía filtrándose de los tanques dañados. Aún así, la tripulación se preparó para el combate. Su grupo aéreo estaba exhausto. Muchos pilotos habían muerto en Santa Cruz. Los escuadrones de cazas, bombarderos y torpederos apenas tenían fuerzas, pero podían volar y podían luchar. El 12 de noviembre, los aviones del Enterprise despegaron hacia Guadalcanal. Entre las nubes y la lluvia, localizaron al crucero japonés Kinugasa, que huía tras bombardear Henderson Field. A las 9:36 de la mañana, los bombarderos en picado Dauntless descendieron desde 12,000 pies. Las bombas de 500 libras cayeron como rayos. El Kinugasa fue alcanzado de lleno. El capitán japonés murió instantáneamente. El crucero ardió, se escoró a babor y se hundió con más de 500 hombres. Los pilotos regresaron al portaaviones exhaustos pero sonrientes. Sabían que había sido solo el comienzo. Esa noche, del 12 al 13 de noviembre, una batalla brutal comenzó en la oscuridad. Cruceros y destructores estadounidenses se enfrentaron a los acorazados japoneses Hei y Kirishima. Los cañones tronaron a corta distancia.
Los proyectiles pasaban de un lado a otro sin detonar, porque la distancia era tan corta que los fusibles no alcanzaban a armarse. El Hei recibió decenas de impactos. Sus torres de proa quedaron fuera de servicio, su dirección dañada. Cuando amaneció, el acorazado japonés apenas avanzaba a 8 nudos, herido y sangrando petróleo sobre el mar. Los japoneses intentaron salvarlo. Enviaron destructores y remolcadores. Creyeron que tenían tiempo, pero el Enterprise ya estaba en camino. A las 6:15 de la mañana del 13 de noviembre, los aviones del portaaviones localizaron al Hei. Volaba humo negro, inclinándose a estribor. A las 7:20, los bombarderos en picado atacaron desde el cielo, seguidos por los torpederos Avenger. Los antiaéreos japoneses llenaron un aire de fuego, pero fue inútil. 2 torpedos y varias bombas golpearon el costado del acorazado. El agua entró a borbotones, los incendios se extendieron. Por la tarde, la tripulación recibió la orden de abandonar el barco. A las 18:15, el Hei se hundió en la oscuridad. 838 marineros japoneses murieron. Pero la batalla aún no había terminado. Después del hundimiento del Hei, el mar seguía ardiendo. Más buques japoneses se acercaban, cruceros, destructores y el acorazado Kirishima. 11 transportes repletos con 10.000 soldados navegaban hacia Guadalcanal. Su misión, recuperar la isla a toda costa. El Enterprise no tuvo descanso. Durante 3 días seguidos, sus pilotos despegaron una y otra vez. Muchos estaban agotados, habían perdido compañeros, pero siguieron volando. Los mecánicos trabajaban milagros, manteniendo en el aire aviones dañados. Los obreros del cuerpo de construcción seguían soldando bajo fuego enemigo. El barco entero vibraba con un solo propósito: resistir y atacar. El 14 de noviembre, al amanecer, los bombarderos del Enterprise encontró el convoy japonés. 11 grandes transportes navegaban en formación cerrada, rumbo sur, a 12 nudos. Cada barco llevaba cientos de soldados, artillería, tanques y munición. Si llegaban a la isla, Guadalcanal se perdería. A las 8:30, los bombarderos en picado Dauntless atacaron desde 12.000 pies. Descendieron en picado a 70 grados, soltaron sus bombas a 500 metros y se alejaron entre explosiones. Las naves japonesas no tenían defensa. Eran buques de carga sin blindaje, cargados de combustible y pólvora. Cuando las bombas impactaron, todo se convirtió en fuego. El primero en caer fue el Kinugawa Maru. Una bomba de 1.000 libras lo partió en 2. Se hundió en minutos con 300 hombres. El Canberra Maru y el Brisbane Maru ardieron hasta desaparecer. Las llamas subían cientos de metros. El mar se llenó de restos y cuerpos. Los bombarderos regresaron, rearmaron y despegaron otra vez. A las 10, un segundo ataque golpeó al convoy. Los Dauntless, los Avengers y los bombarderos del ejército atacaron sin piedad. El océano se convirtió en un cementerio. A las 2 de la tarde, 7 de los 11 transportes habían sido destruidos. Miles de soldados japoneses murieron ahogados o atrapados en los cascos ardientes. Los 4 barcos que quedaban, todos dañados, intentaron continuar. Sabían que iban a morir, pero querían al menos alcanzar la costa. Durante la noche del 14 al 15, los sobrevivientes pudieron ver sus fuegos desde kilómetros de distancia. A la madrugada, se lanzaron hacia la playa de Tazafaronga y encallaron voluntariamente. Los soldados saltaron al agua y nadaron hasta tierra. De los 10.000 que habían zarpado, solo unos 2.000 lograron llegar con sus armas. El resto quedó perdido en el mar.
Esa misma noche comenzó la batalla final. Los acorazados estadounidenses Washington y South Dakota, escoltados por 4 destructores, interceptaron a la fuerza japonesa. El Kirishima lideraba la formación. El combate fue brutal, a oscuras, a corta distancia. El South Dakota fue alcanzado varias veces, pero mientras los japoneses concentraban su fuego sobre él, el Washington abrió fuego con sus cañones de 406 milímetros. Sus proyectiles atravesaron el casco del Kirishima y lo convirtieron en una hoguera. A medianoche, el acorazado japonés fue abandonado. Se hundió poco después. Cuando amaneció el 15 de noviembre de 1942, la batalla naval de Guadalcanal había terminado. Japón había perdido 2 acorazados, un crucero pesado, 3 destructores y 7 transportes. Estados Unidos había perdido 2 cruceros ligeros y 7 destructores. Pero Henderson Field seguía en pie. Guadalcanal se había salvado. Y el Enterprise había estado allí, en el corazón de la lucha. El Enterprise había sobrevivido a Santa Cruz, pero aquella no fue su primera vez desafiando a la muerte. En diciembre de 1941 debía regresar a Pearl Harbor, pero una tormenta retrasó su llegada. Por eso, el día del ataque japonés, el 7 de diciembre, el Enterprise estaba aún en el mar. Sus aviones volaron sobre Pearl Harbor durante la ofensiva. 7 fueron derribados, 8 aviadores murieron. Fue el único portaaviones estadounidense con hombres presentes en el ataque a Pearl Harbor. 3 días después, el Enterprise hundió un submarino japonés. Era el primer buque enemigo destruido por fuerzas estadounidenses tras la declaración de guerra. Había comenzado la venganza. El 1 de febrero de 1942, el Enterprise lideró un ataque contra las Islas Marshall. Sus aviones bombardearon bases y hundieron varios barcos. Los japoneses contraatacaron, pero todas sus bombas fallaron. El portaaviones volvió a casa con daños leves y con su reputación creciendo. En abril de 1942, escoltó al Hornet en la famosa incursión Doolittle, cuando 16 bombarderos del ejército despegaron para atacar Tokio. El Enterprise protegió al grupo y combatió los buques japoneses que los habían descubierto. El golpe sorprendió a Japón, demostró que sus islas no eran intocables y cambió el rumbo psicológico de la guerra. Pero la verdadera prueba llegó en junio de 1942, en la batalla de Midway. El Enterprise fue el buque insignia del contraalmirante Raymond Spruance, un estratega brillante. Los japoneses tenían 4 portaaviones, más aviones y más pilotos experimentados. Esperaban una victoria fácil, pero la inteligencia estadounidense había descifrado sus códigos. Spruance los esperaba al noreste de Midway. La batalla comenzó al amanecer del 4 de junio. Los japoneses atacaron primero, destruyendo parte de la base. Sus cazas cero dominaban el cielo. Los bombarderos estadounidenses despegaron en oleadas desordenadas. Casi todos fallaron. Parecía que la derrota era segura. A las 9 de la mañana, los torpederos del Enterprise, viejos y lentos Devastator, atacaron sin escolta. Los cazas japoneses los derribaron casi a todos. Fue una masacre. Pero su sacrificio atrajo a los cero hacia el mar. Y entonces, desde el cielo, llegaron los bombarderos en picado del Enterprise. 33 Dauntless, liderados por el teniente comandante Wade McCloskey. No habían encontrado al enemigo y estaban quedándose sin combustible. Pero McCloskey tomó una decisión desesperada: seguir el rastro de un destructor japonés que huía. 5 minutos después, a las 10 en punto, el mar se abrió ante ellos. 4 portaaviones enemigos navegando juntos: Akagi,
Kaga, Soryu y Hiryu. Las cubiertas estaban llenas de aviones, cargados de bombas y combustible. Era el momento perfecto. McCloskey dio la orden. Los Dauntless descendieron en picado desde 4.000 metros. Las bombas impactaron con precisión mortal. El Kaga recibió 4 impactos directos. El Akagi, 1 solo, pero devastador. El Soryu, 3. En 5 minutos, 3 portaaviones japoneses ardían. Explosiones en cadena los envolvieron en fuego. Horas después, los 3 se hundieron. Al mediodía, el cuarto portaaviones, Hiryu, contraatacó y dañó al Yorktown, pero el Enterprise respondió. Sus bombarderos localizaron al Hiryu y lo destruyeron con 4 impactos. En un solo día, Japón perdió su fuerza aérea naval más poderosa. Midway fue el punto de inflexión de la guerra en el Pacífico, y el Enterprise estuvo en el centro. Los japoneses nunca se recuperarían por completo. En los meses siguientes, el fantasma gris volvió a luchar en las Islas Salomón Orientales y en Santa Cruz, resistiendo bombas y torpedos. Cada vez, Smith y sus hombres reparaban los daños, cada vez más rápido, cada vez con más fe. El barco parecía invencible. Los japoneses lo daban por hundido una y otra vez, pero siempre regresaba, el barco que se negaba a morir. A finales de 1942, el Enterprise había combatido en 5 de las 6 grandes batallas de portaaviones del Pacífico. Solo se había perdido una, el Mar del Coral. Había sido alcanzado por bombas 5 veces, había perdido casi 200 hombres y aún así seguía navegando. Los japoneses lo llamaban el fantasma gris, el barco que se negaba a morir. En 1943 y 1944 llegaron los nuevos portaaviones de la clase Essex. Por primera vez, el Enterprise no estaba solo. Participó en las campañas de las islas Gilbert y Marshall, en los ataques contra Truk, en las Marianas, en el Mar de Filipinas y en la gigantesca batalla del Golfo de Leyte. Durante esa batalla, la más grande de la historia naval, los aviones del Enterprise hundieron 3 barcos enemigos y derribaron 52 aviones japoneses. Ningún otro portaaviones estadounidense superó su marca. 2 ataques kamikaze lo golpearon, pero el daño fue menor. El barco continuó operando. A esas alturas había combatido tanto que ni siquiera los kamikazes podían detenerlo. A finales de 1944, el Enterprise se convirtió en el primer portaaviones preparado para operaciones nocturnas. Sus pilotos entrenaron para despegar y aterrizar en la oscuridad, guiados solo por las luces de cubierta. Era una nueva era, ataques las 24 horas del día. Sus cazas protegían la flota por la noche, sus bombarderos golpeaban bases japonesas en silencio. El éxito fue tan grande que la Marina creó grupos aéreos nocturnos permanentes. En febrero de 1945 apoyó la invasión de Iwo Jima. Sus aviones volaron sin descanso durante 174 horas. Ningún otro portaaviones había mantenido operaciones tan largas. En marzo atacó Tokio, Kobe y Nagoya. El 18 de marzo una bomba lo alcanzó, pero el daño fue leve. El Enterprise siguió combatiendo. El 11 de abril, frente a Okinawa, un kamikaze impactó en la proa. 14 hombres murieron, 34 resultaron heridos. El elevador de proa quedó dañado, igual que en Santa Cruz. El barco se retiró a Ulithi para reparaciones. Regresó el 14 de mayo y otro kamikaze lo golpeó. La explosión atravesó varias cubiertas, matando a 13 hombres e hiriendo a 68. Los incendios fueron controlados gracias a las brigadas de Smith. El Enterprise sobrevivió una vez más. Fue su última herida de la guerra. Las reparaciones duraron hasta agosto. Cuando terminó, Japón ya había rendido sus armas. El Enterprise no llegó a tiempo para la ceremonia de rendición en la bahía de Tokio.
Después de 7 años de servicio y 20 batallas mayores, el Fantasma Gris estaba en dique seco cuando la guerra acabó. Su historial era impresionante. Más de 900 aviones enemigos derribados, 71 barcos hundidos y casi 200 más dañados. Había recorrido más de 275,000 millas de combate y participado en 18 de las 22 grandes acciones navales del Pacífico. Recibió 20 estrellas de batalla, más que cualquier otro buque estadounidense. Obtuvo la citación presidencial y la mención de unidad naval. Fue el único portaaviones en recibir ambas. En noviembre de 1945, en Southampton, Inglaterra, la Marina Británica le otorgó el estandarte del Almirante T, un honor que no se concedía a un barco extranjero desde hace más de 400 años. El secretario de la Marina, James Forrestal, dijo entonces: "El Enterprise es el buque que mejor simboliza la historia de la Armada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial". Cuando terminó la guerra, Estados Unidos olvidó al Enterprise. El 17 de febrero de 1947 fue oficialmente retirado del servicio. Había planes para conservarlo como museo, como símbolo de todo lo que se había ganado en el Pacífico. Pero el dinero nunca llegó. En Datone de santos años, el barco quedó inmóvil en un muelle, oxidándose lentamente. En 1949, los proyectos para convertirlo en monumento en Nueva York se cancelaron. Otros intentos fracasaron también. Finalmente, el 1 de julio de 1958, el portaaviones más condecorado de la historia estadounidense fue vendido para chatarra. En marzo de 1960, el Enterprise desapareció, cortado en pedazos en Kearney, Nueva Jersey. El buque que había sobrevivido a bombas, torpedos y kamikazes fue destruido por la indiferencia y la contabilidad. Solo unas pocas piezas se salvaron. Su campana, enviada a la Academia Naval de Annapolis. Su placa de popa, preservada en Rivervale, Nueva Jersey. Un ancla en el astillero naval de Washington y algunos ojos de buey guardados por veteranos. El resto desapareció. El teniente comandante Herschel Smith, el hombre que había mantenido al barco con vida en 20 batallas, se retiró como capitán. Nunca recibió una gran medalla por su trabajo. Los informes oficiales atribuyeron la supervivencia del Enterprise a su diseño y a su tripulación, pero el nombre de Smith apenas apareció en unas pocas líneas. El capitán Osborne Hardison, que había comandado el portaaviones durante los días más críticos de noviembre de 1942, llegó a vicealmirante antes de retirarse. Murió en 1959 en un accidente de coche y fue enterrado en Arlington. Los obreros del cuerpo de construcción, aquellos 75 hombres que habían reparado el barco bajo fuego enemigo, regresaron a la vida civil. Casi nunca hablaron de lo que habían hecho. Decían que solo habían cumplido con su trabajo. Eran constructores y construyeron la victoria. El comandante aéreo Wade McCluskey, que había guiado a los bombarderos del Enterprise hacia el éxito en Midway, se retiró como contraalmirante y murió en 1976. Su decisión, seguir el rastro de un destructor japonés cuando todo parecía perdido, cambió el curso de la guerra, aunque pocos recordaban su nombre. Más de 30,000 hombres sirvieron a bordo del Enterprise durante sus 9 años de servicio. Solo 104 recibieron las 20 estrellas de batalla que el barco ganó. Sus nombres quedaron en los registros de la Marina, pero sus historias se desvanecieron con el tiempo.
El mismo año en que el Enterprise fue vendido para chatarra, 1958, la Marina encargó un nuevo portaaviones, el USS Enterprise CVN-65, el primero de propulsión nuclear en la historia. Sirvió durante 51 años, más que ningún otro. Participó en la crisis de los misiles en Cuba, en Vietnam, en el Golfo Pérsico. El nombre sobrevivió, la tradición continuó. Y pronto, una nueva nave llevará otra vez su nombre, el CV-80 de la clase Ford. El legado del Enterprise no morirá. La pérdida del Enterprise fue más que el fin de un barco. Fue una llamada de atención. Estados Unidos había gastado miles de millones construyéndolo. Decenas de miles de hombres habían servido a bordo. Había luchado en cada gran batalla del Pacífico. Había ganado más condecoraciones que cualquier otro buque. Y aún así, fue destruido, sin que nadie lo salvara. De esa indiferencia nació algo nuevo. Su desaparición despertó conciencia. Los veteranos se organizaron, las campañas de recaudación se profesionalizaron y la nación comprendió que su historia podía desaparecer para siempre si no se preservaba. Gracias a esa lección, muchos otros barcos sobrevivieron. El USS Intrepid, convertido en museo en Nueva York. El USS Hornet en California. El USS Lexington en Texas. Y el USS Yorktown en Carolina del Sur. 4 portaaviones de la clase Essex salvados. Una clase Midway también. Hoy, millones de visitantes caminan por sus cubiertas y aprenden lo que significó luchar y sobrevivir. Pero el Enterprise, el más valiente, el más condecorado, el que se negó a morir en combate, ya no estaba. Su pérdida enseñó a una nación entera que recordar también es una forma de honor. Décadas después, en 1991, un historiador encontró su historia completa en los archivos navales. Los informes de daños, los partes de acción, los nombres de la tripulación. Intentó entrevistar a los veteranos. La mayoría ya había muerto, pero algunos seguían vivos. Eran ancianos, de más de 70 años, pero aún recordaban. Recordaban el olor del combustible y del metal quemado, el sonido de los motores y de los cañones antiaéreos, el temblor del suelo bajo los impactos. Recordaban a los compañeros que no regresaron. Y recordaban aquellos días de noviembre de 1942, cuando el Enterprise era el único portaaviones estadounidense que quedaba. Cuando zarpó hacia el combate aún en reparación, cuando los obreros soldaban acero en su cubierta mientras los aviones japoneses atacaban, cuando un barco dañado cambió el rumbo de la guerra. Esa es la verdadera naturaleza del poder naval. No solo los barcos nuevos o las armas más grandes, sino los hombres y mujeres que se niegan a rendirse. Los que reparan bajo fuego, los que vuelven a volar aunque estén exhaustos, los que combaten entre el humo y el miedo y siguen adelante. El Enterprise fue el buque más peligroso de la Segunda Guerra Mundial, no por su tamaño ni por su tecnología, sino porque jamás se rindió, porque su tripulación creía que no podía ser hundido. Porque cada vez que el enemigo lo declaró destruido, volvió a aparecer en el horizonte. El fantasma gris, el barco que se negó a morir.